8. Una retrospectiva. Una vez pasada la confusión, debería ser posible hacer una revisión y un análisis desapasionados de la guerra de la OTAN en Kosovo. Yo esperaba que esta guerra fuera un tema dominante de fin de milenio, considerando la euforia que provocó en los círculos intelectuales de Occidente y la ola de autoadulación de voces respetadas, que encomiaban la primera guerra en la historia declarada, en nombre de los principios y valores, el primer paso hacia una nueva era, en la que los estados ilustrados protegerán los derechos humanos de todos bajo la amable guía del nuevo mundo idealista, empeñado en terminar con la inhumanidad. Ya liberado de los grilletes de conceptos arcaicos del orden mundial. Mas, para mi sorpresa, apenas sí se mencionó. Una rara excepción fue el Wall Street Journal, que dedicó su artículo principal del 31 de diciembre a un análisis profundo de lo sucedido. El titular afirmaba que, la guerra en Kosovo fue cruel, amarga, salvaje, mas no genocida, y tal conclusión contrasta drásticamente con la propaganda en el momento de la guerra. Al registrar diversas bases de datos para referencias a genocidio en Kosovo durante la primera semana del bombardeo, la búsqueda se interrumpió cuando llegó a su límite de 1000 documentos. Cuando las fuerzas de la OTAN entraron en Kosovo, se realizaron enormes esfuerzos para descubrir la evidencia de crímenes de guerra, un modelo de celeridad y eficiencia, para asegurarse de que no se perdiera ni pasara por alto ninguna evidencia. Los esfuerzos se basan en lecciones aprendidas de errores pasados, y reflejan un enfoque internacional cada vez más orientado a responsabilizar a los criminales de sus actos. Aún más, agregan los expertos, comprobar la escala de los crímenes también es de suma importancia política para la OTAN, para demostrar por qué se necesitaron 78 días de ataques aéreos en contra de las fuerzas e infraestructuras serbias. La lógica ampliamente aceptada resulta intrigante. Sin discusión, los enormes crímenes ocurrieron después que se inició el bombardeo, no fueron una causa, sino una consecuencia. Se necesita una buena dosis de audacia para intentar que los crímenes proporcionen una justificación retrospectiva para los actos que contribuyeron a incitarlos. Una lección aprendida, que se aplicó de inmediato fue la necesidad de evitar una indagación seria de los crímenes en Timor Oriental, en cuyo caso no había modelo de celeridad y eficiencia, y pocos expertos forenses fueron enviados al lugar, pese a las súplicas de la misión de paz de la ONU. Los pocos que enviaron llegaron 4 meses después, cuando la temporada de lluvias ya había eliminado la evidencia esencial. La misión fue retrasada aún cuando el país había sido virtualmente destruido y la población expulsada. La diferencia no es difícil de comprender. En Timor Oriental, los crímenes fueron directamente atribuibles a terroristas de Estado apoyados por la derecha occidental hasta los últimos días de las atrocidades. Por consiguiente, difícilmente se habrían incluido en la agenda problemas de disuasión y responsabilidad. En Kosovo, por el contrario, puede aducirse que la evidencia de horrendos crímenes proporciona una justificación retrospectiva para la OTAN por el interesante principio que estableció el sistema doctrinal. Pese a los incansables esfuerzos, los resultados de la obsesión de las tumbas masivas, como llamaran los especialistas del Wall Street Journal a la búsqueda, fueron decepcionantes. En vez de los enormes campos sembrados de cadáveres, que esperaban algunos investigadores, el patrón es de muertos ocasionales, una forma light de limpieza étnica. En su mayoría, los muertos e incendios se encontraron en zonas donde el separatista Ejército de Liberación de Kosovo, ELK, había estado activo, o se podía infiltrar, informaron algunos investigadores de derechos humanos, un intento de limpiar zonas de apoyo al ELK mediante el terror selectivo, robos y matanzas esporádicas. Estas conclusiones tienen cierto apoyo a la minuciosa revisión publicada por la OCE en diciembre, la cual sugiere un tipo de razonamiento militar para las expulsiones, que se concentraron en zonas controladas por los insurgentes y a lo largo de posibles rutas de invasión. El análisis del Wall Street Journal llega a la conclusión de que la OTAN exageró sus afirmaciones sobre los campos sembrados de muertos de Serbia, cuando observó a un fatigado grupo de periodistas que se inclinaba por la historia contraria, civiles muertos por bombas de la OTAN. El portavoz de la OTAN, Jamie Sea, presentó información que puede rastrearse hasta fuentes del ELK. Varios de los informes más sórdidos y difundidos sobre las atrocidades que se atribuían a refugiados y otras fuentes no eran ciertos, concluye el diario. Entretanto, la OTAN buscaba negar sus propias atrocidades, por ejemplo, distribuyendo un video falsificado, grabado a 3 veces su velocidad real, para que pareciera que la muerte de al menos 14 civiles que iban a bordo de un tren en un puente de Serbia el pasado abril, era inevitable debido a que el tren viajaba demasiado a prisa para cambiar a tiempo la trayectoria de los misiles. No obstante, los expertos del Wall Street Journal estuvieron de acuerdo en que los horrendos crímenes, incluida la enorme campaña de expulsión, bastarían para justificar la campaña de la OTAN sobre el principio de justificación retrospectiva. El estudio de la OCE es la tercera fuente importante de crímenes serbios. La primera es la acusación del Departamento de Estado en contra de Milosevic y sus socios en mayo, la segunda, su juicio formal poco después, a cargo del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra. Ambos documentos son muy similares, supuestamente porque el juicio extremadamente rápido del tribunal se basaba en
inteligencia y otra información que durante largo tiempo habían negado, al tribunal, algunos gobiernos occidentales. Pocos esperarían que esta información se liberara ante un tribunal de crímenes de guerra en Timor Oriental, en el improbable caso de que lo hubiera. El Departamento de Estado actualizó el caso en diciembre de 1999, con lo que esperaba que fuera la justificación definitiva del bombardeo, agregando cualquier información que pudiera obtenerse de los refugiados e investigaciones después de la guerra. En los dos informes del Departamento de Estado y el juicio del tribunal, la cronología detallada se restringe prácticamente al periodo que siguió a la campaña de bombardeo iniciada el 24 de marzo. Por ende, el informe final del Departamento de Estado de diciembre de 1999 hace una vaga referencia a finales de marzo, o después de marzo, salvo una sola referencia a la información que proporcionaron algunos refugiados sobre una ejecución el 23 de marzo, el día en que la OTAN declaró oficialmente que las operaciones aéreas anunciadas el 22 de marzo iniciarían de inmediato. La única excepción importante es la masacre de 45 personas en Raqqa, el 15 de enero, aunque eso no habría sido motivo para el bombardeo por dos muy buenas razones. Primero, los supervisores de la OCE y otros observadores internacionales, incluyendo la OTAN, informaron que era un incidente aislado, y nada similar ocurrió en los meses siguientes anteriores al bombardeo. Volveremos a ese incidente más adelante. Y, segundo, este tipo de atrocidades preocupan poco a Estados Unidos y sus aliados, como lo demuestran las abrumadoras evidencias, confirmadas una vez más poco después de la masacre de Raqqa, cuando las fuerzas indonesias y sus subordinados paramilitares asesinaron brutalmente a unas 50 personas que se habían refugiado del terror indonesio en una iglesia en el remoto pueblo de Liquica. A diferencia de Raqqa, esta fue solo una de las muchas masacres que ocurrieron en Timor Oriental en esa época, y el saldo de muertes fue mucho mayor que el de cualquier masacre atribuida a Milosevic en Kosovo, entre 3 y 5 mil personas asesinadas desde enero de 1999, según informaron fuentes fidedignas de la Iglesia el 6 de agosto, esto es, de acuerdo con la OTAN, aproximadamente el doble de personas muertas en Kosovo en el año anterior al bombardeo, tomando en cuenta a todas las partes involucradas. El historiador John Taylor estima que el número de muertos fue de entre 5 y 6 mil desde enero hasta el referéndum del 30 de agosto. Estados Unidos y sus aliados reaccionaron a las masacres de Timor Oriental de la manera habitual, continuaron proporcionando ayuda militar y de otra índole a los asesinos y mantuvieron los acuerdos militares, incluido el entrenamiento conjunto de tropas hasta agosto, mientras insistían en que la seguridad en Timor Oriental era responsabilidad del gobierno de Indonesia, y de ninguna manera querríamos relevarlos de esta responsabilidad. En síntesis, el Departamento de Estado y el Tribunal no intentan justificar con seriedad la campaña de bombardeos ni la retirada de los observadores de la OCE el 20 de marzo, en preparación de los acontecimientos. La investigación de la OCE se apega claramente a las acusaciones del Departamento de Estado y el Tribunal. Menciona el patrón de expulsiones y el alarmante aumento de saqueos, asesinatos, violaciones, secuestros y pillaje en cuanto se inició la guerra aérea de la OTAN, el 24 de marzo. El cambio de acontecimientos más visible sucedió después que la OTAN lanzó sus primeros ataques aéreos, el 24 de marzo, informa la OCE. Por un lado, la situación parecía haber escapado al control de las autoridades ya que aumentaba la anarquía imperante en la forma de asesinatos y saqueo de casas. Por el otro, la expulsión masiva de miles de residentes de la ciudad, principalmente durante la última semana de marzo y la primera de abril, se apegaban a un patrón tan bien organizado que se supondría planeado con antelación. Supondría, es un decir. Aún sin evidencia documental, apenas cabría dudar de que Serbia tuviera planes de contingencia para expulsar a la población, los cuales probablemente implementaría ante un bombardeo de la OTAN y la perspectiva de una invasión directa. Con frecuencia se esgrime que el bombardeo se justifica por los planes de contingencia que se pusieron en marcha como respuesta al bombardeo, de nuevo, una lógica asaz interesante pues, conforme al mismo principio, los ataques terroristas a objetivos estadounidenses se justificarían si incitaran a un ataque nuclear, de acuerdo con los planes de contingencia para un primer ataque, incluso un ataque preventivo, en contra de estados no nucleares que han firmado el Tratado de No Proliferación. Así, un ataque iraní de misiles a Israel, con una amenaza de invasión creíble, se justificaría si Israel respondiera implementando sus cuidadosos planes de contingencia, que supuestamente tiene, para expulsar a la población palestina. La investigación de la OCE informa además que, una vez que los observadores de la misión de verificación de Kosovo se marcharon el 20 de marzo de 1999 y, sobre todo, después que la OTAN inició los bombardeos sobre la RFY el 24 de marzo, la policía serbia y diagonal o el ejército, a menudo acompañados por paramilitares, se lanzaron de pueblo en pueblo y, en las ciudades, de barrio en barrio, amenazando y expulsando a la población albano-kosovar. La salida de los observadores también aumentó las emboscadas de policías serbios a cargo del ELKUSK, provocando una fuerte reacción, por parte de la policía, una escalada de la atmósfera previa a la guerra, cuando las fuerzas serbias se enfrentaban a los rebeldes que raptaban civiles serbios y emboscaban a policías y soldados. Para comprender que la OTAN recurriera a la guerra, el periodo más importante es el que abarca los meses que precedieron a la decisión.
y, desde luego, lo que la OTAN sabía sobre ese periodo es de importancia crítica para cualquier intento serio de evaluar la decisión de bombardear Yugoslavia sin autorización del Consejo de Seguridad. Afortunadamente, ese es justamente el periodo sobre el cual tenemos la evidencia directa más detallada, particularmente, de los informes de los observadores de la misión de verificación de Kosovo y otros observadores internacionales. Desafortunadamente, la investigación de la OCE hace una revisión bastante rápida de estos meses, presentando poca evidencia y concentrándose más bien en el periodo posterior a la partida de los observadores. No obstante, está disponible una selección de informes de la MVK, al igual que otros documentos de la OTAN y de observadores independientes, y valdría la pena analizarlos detenidamente. El periodo pertinente empieza en diciembre, con la violación del alto al fuego que había permitido el regreso de gran parte de la población desplazada por la lucha. Durante estos meses, los observadores informaron que, en general, los organismos humanitarios tienen libre acceso a todas las zonas de Kosovo, si bien eran hostigados ocasionalmente por las fuerzas de seguridad serbias y los paramilitares del ELK, de manera que cabría suponer que la información es bastante completa. Los incidentes más serios, de los que informó el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en diciembre fueron enfrentamientos a lo largo de la frontera entre la RFY y Albania, y, lo que parecen ser los primeros ataques deliberados a sitios públicos en áreas urbanas. Un informe actualizado de las Naciones Unidas, del 24 de diciembre, los consideró un intento de albaneses armados de entrar en Kosovo desde Albania, lo que dejó un saldo de al menos 56 hombres armados muertos, así como 6 adolescentes serbios asesinados cuando unos enmascarados dispararon a un café en la ciudad de Pee, con población mayoritariamente serbia. El siguiente incidente fue el secuestro y asesinato del alcalde de Kosovo Polje, atribuido por la OTAN al ELK-UCK. Posteriormente se informó de una serie de secuestros atribuidos al ELK. El informe del secretario general de la ONU, 24 de diciembre, manifiesta la misma evidencia, citando una cifra de 282 civiles y policías secuestrados por el ELK desde el 7 de diciembre, datos proporcionados por la RFY. El panorama general es que después del alto al fuego de octubre, las unidades paramilitares albano-kosovares aprovecharon el periodo de calma para restablecer su control en muchas poblaciones de Kosovo, así como en algunas zonas cercanas a centros urbanos y autopistas, afirmando, según las autoridades serbias, que si la MVK no controlaba estos enclaves, el gobierno lo haría. El informe de actualización de la ONU del 11 de enero es muy similar, e incluye combates entre las fuerzas de seguridad serbias y el ELK. Además, en el incidente más serio desde la declaración del alto el fuego en octubre de 1998, durante el periodo revisado se observó un incremento en el número de asesinatos, supuestamente perpetrados por el ELK, los cuales provocaron duras represalias de las fuerzas de seguridad gubernamentales. 21 personas habían muerto a causa de la violencia fortuita, durante los 11 días anteriores, aunque solo se cita un ejemplo, una bomba frente a un café en Pristine, que hirió a 3 jóvenes serbios y fue el detonante de represalias de los civiles serbios contra los albaneses, el primer incidente de este tipo en la capital. Los demás incidentes citados fueron la captura de 8 soldados por el ELK, el asesinato de un civil serbio, y el supuesto asesinato de 3 policías serbios. El análisis de la OTAN durante este periodo es muy parecido, con detalles adicionales: bombardeo del ejército serbio a civiles e instalaciones del UCK con un saldo de, al menos 15 albano-kosovares, asesinados, así como jueces, policías y civiles serbios muertos a manos del UCK. Tras la masacre de Račak del 15 de enero, los informes vuelven a ser muy similares a los anteriores. El informe mensual de la OCE del 20 de febrero describe una situación volátil. El choque militar directo entre serbios y el ELK disminuyó considerablemente, pero los ataques del ELK a la policía y los tiroteos esporádicos continuaron, a veces con armas pesadas del ejército serbio. La principal característica de la última parte del periodo analizado fue el alarmante aumento del terrorismo urbano, con una serie de bombardeos indiscriminados o tiroteos sobre la población civil en lugares públicos de poblaciones de Kosovo, que no podían atribuirse a nadie y cuya motivación era fundamentalmente criminal o política. Posteriormente sigue un análisis de las confrontaciones entre la policía y el ELK, el secuestro de 5 ancianos serbios, y la negativa del ELK y del ejército serbio de cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad. 5 civiles más murieron al aumentar notoriamente la violencia urbana, incluyendo 3 muertos por una bomba afuera de una tienda de abarrotes. Se recibieron otros informes de que el ELK patrullaba la comunidad albanesa, castigando a quienes acusaban de colaborar con los serbios, además de la muerte y el secuestro de supuestos colaboradores albaneses y policías serbios. El ciclo de confrontación podría describirse como ataques del ELK a la policía serbia y la población civil, una desproporcionada respuesta de las autoridades de la RFY, y actividad renovada del ELK en todas partes. En su informe mensual del 17 de marzo, el secretario general de la ONU informó que las confrontaciones entre las fuerzas de seguridad serbias y el ELK
continuaron con menor intensidad, aunque los civiles son cada vez más el blanco de actos violentos, incluyendo asesinatos, ejecuciones, malos tratos y secuestros. Del 20 de enero al 17 de marzo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados registró más de 65 muertes violentas, de civiles albaneses y serbios, así como de varios gitanos. Se registraron como asesinatos aislados de francotiradores y ataques con granadas a cafés y tiendas. Las víctimas incluían a supuestos colaboradores albaneses y civiles conocidos como liberales y flexibles en sus relaciones con la comunidad. Los secuestros continuaron y, por lo general, las víctimas eran serbias y casi siempre civiles. El 20 de marzo, la OCE informaba un panorama bastante similar de ataques no provocados del ELK contra la policía, y más víctimas entre las fuerzas de seguridad serbias, junto con operaciones militares que afectaban a la población civil, ataques terroristas indiscriminados contra civiles en la ciudad, muertes no atribuibles a nadie, sobre todo de albaneses, y secuestro de civiles albaneses, atribuidos a una fuerza de seguridad controlada y centralizada por el ELK. Posteriormente se detallan los incidentes específicos. El último informe de la OTAN, 16 de enero al 22 de marzo, cita varias decenas de incidentes, la mitad iniciados por el ELK-UCK y el resto por fuerzas de seguridad serbias, además de unos 6 incidentes por parte de las fuerzas de seguridad serbias y enfrentamientos con el ELK, incluyendo agresivos ataques serbios sobre pueblos sospechosos de proteger fuerzas o comandancias del UCK. Las víctimas fueron en su mayoría militares, en número similar al de meses anteriores. Como comparación, podríamos pensar en las operaciones militares regulares de Israel, asesinas y destructivas, apoyadas por Estados Unidos, cuando las fuerzas israelíes ocuparon el sur del Líbano violando las órdenes del Consejo de Seguridad, o las de sus mercenarios locales, atacados por la resistencia libanesa. Durante el decenio de 1990, al igual que anteriormente, estas operaciones han excedido por mucho cualquier acción atribuida a las fuerzas de seguridad de la RFY dentro del territorio que la OTAN insiste en considerar propio. En Kosovo no se mencionaron cambios importantes desde la violación del cese al fuego en diciembre hasta el 22 de marzo, fecha en que se decidió bombardear. De hecho, al margen de la masacre de Rakak, acontecimiento aparentemente aislado, no hay duda de que las autoridades y fuerzas de seguridad yugoslavas eran las responsables de graves crímenes. No obstante, los antecedentes tampoco sustentan la afirmación de que estas fueron las razones para el bombardeo. En casos de atrocidades comparables o mucho peores durante el mismo periodo, Estados Unidos y sus aliados tampoco reaccionaron, mejor dicho, mantuvieron e incluso incrementaron su apoyo a las atrocidades. Los ejemplos abundan, aunque mencionaremos solo uno durante los mismos meses, Timor Oriental. Las expulsiones en masa de Kosovo comenzaron inmediatamente después de la campaña de bombardeos iniciada el 24 de marzo. El 27 de marzo, el ACNUR informó que 4.000 personas habían huido de Kosovo, y el 1 de abril el flujo era tan grande que el ACNUR comenzó a proporcionar cifras diarias. El programa humanitario de evacuación comenzó el 5 de abril y, desde la última semana de marzo hasta el final de la guerra, en junio, las fuerzas de la RFY y serbias expulsaron a más de 863.000 albano-kosovares de Kosovo, informó la OCE, además de otros cientos de miles que fueron desplazados internamente, y un número desconocido de serbios, gitanos y otros que huyeron. Estados Unidos y Gran Bretaña habían planeado la campaña de bombardeos desde meses atrás, y difícilmente habrían dejado de anticipar sus consecuencias. A principios de marzo, el primer ministro italiano Massimo D'Alema le anunció a Clinton que, a causa del bombardeo, habría un enorme flujo de refugiados. La respuesta del asesor de seguridad nacional de Clinton, Sandy Berger, fue que, en ese caso, la OTAN seguiría bombardeando, con resultados aún más horrendos. La inteligencia estadounidense también advirtió que habría una explosión de refugiados y una campaña de limpieza étnica, reiterando las anteriores predicciones de los observadores europeos. Al inicio de la campaña de bombardeos, el comandante en jefe de las tropas estadounidenses y de la OTAN, Wesley Clark, informó a la prensa que era totalmente previsible que el terror serbio se intensificara como respuesta. Poco después, Clark reiteró que las autoridades militares anticiparon plenamente la cruel estrategia que adoptaría Milosevic, al igual que la terrible eficiencia con la que la llevaría a cabo. Unas semanas más tarde comentó que la operación de la OTAN planeada por los dirigentes políticos no se había pensado como una forma de detener la limpieza étnica serbia, sino como una manera de librar una guerra en contra de los serbios y las fuerzas de la MUP, Policía Interna, en Kosovo. Nunca fue la idea, manifestó Clark, además de que nunca compartieron conmigo los planes para la operación Herradura, en referencia al supuesto plan serbio de expulsar a la población que fue difundido por la OTAN una vez que la pavorosa reacción serbia al bombardeo se había hecho patente. El organismo que tiene a su cargo la responsabilidad de ver por los refugiados es el ACNUR. Al final de la guerra, el primer ministro británico Tony Blair reprendió en privado al organismo por lo que consideró un desempeño problemático.
Evidentemente, el ACNUR habría funcionado con menos problemas si las grandes potencias no le hubieran retirado los fondos, lo que provocó que tuviera que recortar a más de 15% de su personal en 1998. En octubre, mientras se formulaban los planes del bombardeo, el ACNUR anunciaba que tendría que reducir otro 20% de su personal en enero de 1999, debido a la crisis presupuestaria creada por los Estados Ilustrados. Como consecuencia, los observadores del MVK debieron retirarse y se inició una campaña de bombardeos con la expectativa, que se cumplió rápidamente, de que el resultado sería una fuerte escalada de la limpieza étnica y otras atrocidades, una vez que la organización responsable del cuidado de los refugiados se hubiese quedado sin recursos. Conforme a la doctrina de la justificación retrospectiva, los horrendos crímenes que ocurrieron se presentan ahora como suficientes para justificar la campaña de bombardeos de la OTAN. La persona que comete un crimen tiene la responsabilidad principal, quienes lo incitan, anticipando las consecuencias, tienen una responsabilidad secundaria, la cual se agrava si sus actos aumentan el sufrimiento de las víctimas. El único argumento posible para la acción que incitó los crímenes es que estos habrían sido aún más severos si no hubieran actuado. Esta afirmación, una de las más notables en la historia del apoyo a la violencia del Estado, exige una evidencia sustancial. Mas, en este caso, en vano buscaríamos evidencias, ya que ni siquiera encontraríamos el reconocimiento de que éstas se requieren. Supongamos, no obstante, que tomamos en serio el argumento, pero pierde fuerza al grado que los crímenes subsiguientes son enormes. Si ningún albanés de Kosovo hubiera sufrido como resultado de la campaña de bombardeos de la OTAN, tal vez la decisión de bombardear podría justificarse con el argumento de que se habría impedido que se cometieran crímenes en su contra. Pero la fuerza del argumento disminuye conforme aumenta la escala de crímenes. Por consiguiente, resulta interesante que los apólogos del bombardeo intenten dar el matiz más siniestro a los crímenes por los que comparten responsabilidad, cuando debería ser lo contrario. Tan extraña postura posiblemente refleja el éxito en inculcar la doctrina de que los crímenes provocados por el bombardeo de la OTAN proporcionan una justificación retrospectiva. Sin duda no es este el único gran logro del manejo doctrinal. Otro es el debate sobre la supuesta doble moral de la OTAN, que se refleja en su desviar la mirada de otras crisis humanitarias, o en hacer bastante poco por impedirlas. Los participantes en el debate posiblemente concuerdan en que las acciones de la OTAN en Kosovo se apegaron a principios humanitarios, precisamente el asunto en discusión. Al margen de ello, el gobierno de Clinton no desvió la mirada, ni hizo demasiado poco, frente a las atrocidades en Timor Oriental, Colombia, o muchos otros lugares. Más bien, junto con sus aliados, prefirió incrementar las atrocidades con gran vigor y decisión. Quizá el caso de Turquía, miembro de la OTAN y dentro de la jurisdicción europea, es el más relevante como comparación. Sus operaciones de limpieza étnica y otros crímenes enormes contaron con el apoyo militar irrestricto del gobierno de Clinton, el cual aumentó en la medida en que aumentaban las atrocidades. Esto también ha desaparecido virtualmente de la historia, pues ni siquiera se mencionó durante la reunión del 50º aniversario de la OTAN en abril de 1999, celebrada bajo la sombra de la limpieza étnica, un crimen que no puede tolerarse, declararon participantes y comentaristas, cerca de las fronteras de la OTAN, solo dentro de ellas, donde los crímenes deben acelerarse. Salvo raras excepciones, la actitud de la prensa ha sido de disculpa, aunque la participación de las fuerzas turcas en la campaña de Kosovo fue francamente aclamada. Las discusiones recientes sobre los problemas de intervención humanitaria eluden el papel medular de Estados Unidos en las atrocidades de los turcos, o bien ignoran el tema. Es un logro único que un sistema de propaganda haya conseguido que se adoptaran sus doctrinas como los mismos presupuestos del debate. Sin duda, estas son algunas de las lecciones aprendidas, que podrán aplicarse en ejercicios futuros disfrazados de intención humanitaria. Seguramente, en algún nivel se reconoce el absurdo del principio de la justificación retrospectiva. Por ello, muchos intentos de justificar el bombardeo de la OTAN siguen una línea diferente. Una versión típica es que Serbia invadió Kosovo para aplastar un movimiento separatista albanés pero mató a 10.000 civiles y expulsó a 700.000 personas que buscaron refugio en Macedonia y Albania. La OTAN atacó a Serbia desde el aire para proteger a los albaneses de una limpieza étnica, aunque mató a cientos de civiles serbios y provocó el éxodo de decenas de miles de las ciudades al campo. Con base en este orden de los acontecimientos, podría estructurarse una justificación para el bombardeo, aunque, sin duda alguna, el orden real es exactamente el opuesto. Este recurso es muy frecuente en los medios, y varios académicos suelen adoptar una postura similar. El historiador David Fromkin afirma en su reconocido libro sobre la guerra, sin argumentos, que Estados Unidos y sus aliados actuaron únicamente por altruismo y fervor moral, forjando un enfoque novedoso sobre el uso de la fuerza en política internacional, al reaccionar a la deportación de más de 1 millón de kosovares de su patria, con el bombardeo, con el fin de salvarlos de horribles sufrimientos o de la muerte. Se refiere a aquellos expulsados como consecuencia anticipada de la campaña de bombardeos.
Al iniciar su defensa legal de la guerra, la profesora en Derecho, Ruth Waywood da por un hecho, sin argumentos, que el objetivo del bombardeo de la OTAN fue acabar de raíz con la expulsión de los albaneses de Kosovo que estaba llevando a cabo Belgrado, esto es, la expulsión precipitada por el bombardeo, un objetivo desconocido para el comandante en jefe de la operación, quien lo negó enérgicamente. A su vez, Alan Cooperman, especialista en asuntos exteriores y de seguridad, escribe que en Timor Oriental y Kosovo, la amenaza de sanciones económicas o de bombardeo provocó una trágica reacción violenta, y que, la intervención occidental llegó demasiado tarde para prevenir atrocidades masivas. En Kosovo el bombardeo no llegó, demasiado tarde para prevenir atrocidades masivas, sino las antecedió y, tal como se esperaba, las incitó. En Timor Oriental, ninguna acción occidental provocó una reacción violenta, no se propuso el uso de la fuerza e incluso se retrasó la amenaza de sanciones hasta después que se consumaron las atrocidades. La intervención estuvo a cargo de una fuerza de la ONU para mantener la paz, que llegó al territorio administrado por Portugal, bajo jurisdicción de la ONU, en principio, después que las potencias occidentales finalmente retiraran su apoyo directo a la invasión indonesia y a sus enormes atrocidades, causando la rápida retirada de su ejército. Revisar los antecedentes reales ha sido un procedimiento habitual. En una versión anterior, el especialista en política exterior del New York Times, Thomas Friedman, escribió al final de la guerra que, al comenzar la expulsión de los refugiados, ignorar a Kosovo hubiera sido un error. Por lo tanto, lanzar una enorme ofensiva aérea en contra de un objetivo limitado era la única opción lógica. El desahucio de los refugiados al que se refiere fue el resultado de la enorme ofensiva aérea, tal como se anticipó, una vez más, la tan conocida versión, que es comprensible ya que sin ella defender la violencia de Estado se vuelve verdaderamente difícil. Una justificación retrospectiva usualmente empleada es que el uso de la fuerza hizo posible el retorno de los albano-kosovares a su hogar, un logro mayúsculo si ignoramos el hecho de que casi todos fueron expulsados como reacción a los bombardeos. Según este razonamiento, una alternativa preferible, grotesca, aunque sin duda menos que la política que se siguió, habría sido esperar a que los serbios consumaran la supuesta amenaza y, en caso de que lo hicieran, bombardear la RFY para asegurar el retorno de los kosovares, los cuales hubieran sufrido mucho menos daños que al huir bajo los bombardeos de la OTAN. Una variante interesante aparece en la introducción al libro con documentos sobre Kosovo compilado por el profesor en Derecho Mark Weller, de la Universidad de Cambridge. Reconoce que el bombardeo de la OTAN, al que apoyó decididamente, es una clara violación del derecho internacional y podría justificarse solamente sobre la base de un supuesto derecho de intervención humanitaria. Esta justificación, a su vez, se basa en el supuesto de que la RFY se negara a aceptar un detallado acuerdo sobre el tema de Kosovo, el ultimátum de Rambula, lo cual constituiría una circunstancia que desencadenaría una descomunal emergencia humanitaria. Pero los acontecimientos en el lugar de los hechos, escribe, le evitaron a la OTAN tener que contestar este punto, a saber, el inicio de una campaña de deportación masiva previamente planificada de lo que en algún momento pareció ser la población entera de la etnia albanesa de Kosovo, justo antes de que se iniciaran los bombardeos. Este planteamiento presenta dos problemas. Primero, el registro documental, incluyendo el libro que él compiló, no proporciona ninguna evidencia que apoye este crucial argumento, y de hecho lo niega, dada la falta de evidencia a pesar de los importantes esfuerzos por sacarla a luz. Segundo, aun en el caso de que después se descubriera que la expulsión comenzó antes que los bombardeos, difícilmente podría justificarse el empleo de la fuerza, por simple lógica. Además, como ya comentamos, aun si el inicio de la expulsión se hubiera conocido antes del bombardeo, aunque misteriosamente esto falta en la evidencia documental, hubiera sido preferible permitir que la expulsión se llevara a cabo y entonces iniciar el bombardeo que ayudaría al retorno de los deportados, grotesco, pero mucho menos que lo que finalmente sucedió. Más a la luz de la evidencia disponible, todo esto es una discusión académica que simplemente muestra los desesperados esfuerzos para justificar la guerra. Es que existían opciones menos grotescas en marzo de 1999. El peso de la prueba está obviamente del lado de aquellos que optaron por la violencia de Estado, un gran peso al que nadie ha intentado hacerle frente. Pero dejemos esto de lado y analicemos el abanico de opciones. Eric Rulou hizo una pregunta importante: ¿acaso las atrocidades serbias habían llegado a proporciones tales que obligaban a romper el proceso diplomático con el fin de salvar a los kosovares de un genocidio? Menciona que, la continua negativa de la OSCE de difundir el informe, sobre las observaciones de los integrantes de la misión de verificación de Kosovo desde noviembre hasta su retirada, solamente refuerza las dudas sobre la veracidad de tal afirmación. Como se dijo antes, las acusaciones del Departamento de Estado y el Tribunal no brindan ningún apoyo significativo a tales afirmaciones, lo cual no es un hecho insignificante pues ambos buscaron los elementos más contundentes. ¿Qué sucedió con el informe de la OSCE, que se publicó después del artículo de Rulou? Como reitero, el informe no hace ningún esfuerzo serio para apoyar tal argumento, e incluso brinda poca información acerca del periodo crucial. Sus referencias confirman el testimonio de Jacques Prodome, integrante francés de la MVK a quien Rulou cita,
en el mes previo a la guerra, durante el cual transitó libremente en la región de Pec, ni él ni sus colegas vieron nada que pudieran describir como persecución sistemática, crímenes colectivos o individuales, incendio de casas o deportaciones. Los detallados informes de la MVK y otros observadores omitidos en la revisión de la OCE socavan aún más el argumento, como ya hemos dicho. El argumento central, elemento clave de las razones de la OTAN, tal como reconocen aún sus más fervientes defensores, Weller, por ejemplo, sigue sin soporte. Una vez más debe subrayarse que el mayor peso de la prueba está del lado de aquellos que la emplearon para justificar la violencia. La discrepancia entre lo que se requiere y la evidencia presentada es impresionante, si bien sería más adecuado utilizar el término contradicción, en particular cuando se consideran otras evidencias pertinentes como el testimonio directo del comandante en jefe, el general Clark. Kosovo había sido un lugar extremadamente desagradable durante el año previo. Cerca de 2.000 personas murieron asesinadas según la OTAN, la mayoría albaneses, en una lucha encarnizada que comenzó en febrero con acciones del ELK que Estados Unidos calificó de terrorismo, y una brutal respuesta serbia. En el verano el ELK controlaba cerca de 40% de la provincia, lo que desencadenó una violenta reacción de las fuerzas de seguridad serbias y de paramilitares dirigida a la población civil. De acuerdo con el consejero legal de los albano-kosovares Mark Weller, en pocos días, después de la retirada de los observadores el 20 de marzo, el número de desplazados se incrementó a 200.000, número bastante similar al que informó la inteligencia estadounidense. Supongamos que los observadores hubieran permanecido y que se hubieran proseguido los esfuerzos diplomáticos. Habrían sido opciones factibles. Habrían conducido a un peor desenlace, o quizá a uno mejor. No lo sabemos, ya que la OTAN se negó a explorar esa posibilidad, pero al menos podemos analizar los hechos conocidos y preguntarnos qué sugieren. Habría sido posible que los observadores de la MVK permanecieran, o incluso que se aumentara su presencia. Parece razonable, particularmente a la luz de la condena inmediata que suscitó la retirada en la Asamblea Nacional Serbia. No se ha argumentado que las atrocidades hubieran aumentado incluso si se hubieran quedado, y mucho menos que la escalada masiva fuera la consecuencia prevista del bombardeo señalado por su salida. La OTAN hizo pocos esfuerzos por utilizar otros medios pacíficos, incluso un embargo petrolero, la base de cualquier sistema de sanciones serio, no se consideró hasta después del bombardeo. Empero, la duda más importante es la de las opciones diplomáticas. En la víspera del bombardeo había dos propuestas sobre la mesa, el acuerdo de Rambula, presentado a Serbia como un ultimátum, y la posición serbia, formulada en la versión revisada del acuerdo, del 15 de marzo, así como la resolución de la Asamblea Nacional Serbia del 23 de marzo. Una verdadera preocupación por proteger a los kosovares habría considerado otras opciones, quizás algo similar a la propuesta que presentó el presidente serbio de Yugoslavia, Dobrica Kosic, en 1992 a 1993, que proponía la partición de Kosovo y su separación de Serbia, con la excepción de diversos enclaves serbios. En ese momento, la propuesta fue rechazada por la República de Kosovo de Ibrahim Rugova, quien declaró la independencia y formó un gobierno paralelo, aunque habría servido como base de una negociación en las circunstancias de principios de 1999, bastante diferentes. Apeguémonos, pues, a las dos posiciones oficiales vigentes a finales de marzo, el ultimátum de Rambula y la resolución serbia. Es importante y a la vez revelador que, salvo excepciones marginales, los contenidos esenciales de ambas posiciones se mantuvieron fuera del alcance de la opinión pública, con la excepción de los medios disidentes, que tienen poca cobertura. Aun cuando los servicios cablegráficos transmitieron de inmediato la resolución de la Asamblea Nacional Serbia, esta permaneció prácticamente como un secreto. Poco se conoce su existencia y, menos aún, su contenido. La resolución condena el redro de los observadores de la OSCE y hace un llamado a la ONU y a la OSCE para propiciar un acuerdo diplomático que permita negociar, un acuerdo político basado en una amplia autonomía para Kosovo, asegurando la completa igualdad de todos los ciudadanos y comunidades étnicas y el respeto a la soberanía e integridad territorial de la República de Serbia y la República Federal de Yugoslavia. Habría la posibilidad de que una presencia internacional, cuyo tamaño y características se determinarían posteriormente, implementara el acuerdo político sobre el autogobierno acordado y aceptado por los representantes de todas las comunidades nacionales que viven en Kosovo. La conformidad de la RFY para discutir el alcance y el carácter de la presencia internacional en Kosovo, para instrumentar el acuerdo aceptado en Rambula, se había transmitido formalmente a los negociadores el 23 de febrero, y anunciado por la RFY en conferencia de prensa el mismo día. Nunca sabremos si estas propuestas tenían alguna sustancia, ya que nunca se consideraron y son totalmente desconocidas. Lo más notorio tal vez es que el ultimátum de Rambula, descrito universalmente como la propuesta de paz, nunca salió a la luz pública, en particular las cláusulas que aparentemente se introdujeron en el último momento de las conversaciones de París en marzo, después que Serbia manifestara su acuerdo con las principales propuestas políticas, lo que virtualmente garantizaba su rechazo.
de singular importancia son los términos de los apéndices sobre implementación, que le otorgaban a la OTAN el derecho de paso libre e irrestricto, y acceso autorizado a todo el territorio de la RFY, incluyendo el espacio aéreo y las aguas territoriales, sin límites, obligaciones ni sujeción a las leyes del país o la jurisdicción de sus autoridades, quienes, no obstante, deberán seguir las órdenes de la OTAN, de manera prioritaria y por todos los medios apropiados. Apéndice B. Nunca se presentó el anexo a los periodistas que cubrían las pláticas de Arámbula y París, informa Robert Fisk. Los serbios afirman que lo denunciaron en su última conferencia de prensa en París, una reunión en la embajada yugoslava el 18 de marzo, a las 11 de la noche, con muy poca asistencia. Los disidentes serbios que participaron en las negociaciones sostienen que recibieron estas condiciones el último día de las pláticas de París, y los rusos no tenían noticia de su existencia. La Cámara de los Comunes no tuvo este documento hasta el 1 de abril, el primer día de receso parlamentario, una semana después del inicio del bombardeo. En las negociaciones posteriores al bombardeo, la OTAN abandonó completamente estas demandas junto con otras a las cuales Serbia se había opuesto, y no se mencionan en el acuerdo final de paz. Fisk pregunta, con razón, ¿cuál era el propósito de esta exigencia de última hora de la OTAN? Era un caballo de Troya. ¿Pretendía salvaguardar la paz o más bien sabotearla? En cualquier caso, si a los negociadores de la OTAN les hubiera preocupado el destino de los albano-kosovares, habrían intentado sortear las dificultades por medios diplomáticos, siempre y cuando, claro está, la OTAN retirara sus más provocativas e irrelevantes demandas, aumentara la vigilancia en vez de retirarla, y recurriera a la amenaza de sanciones significativas. Ante estas preguntas, los líderes de los equipos negociadores de Estados Unidos y Gran Bretaña siempre afirman que estaban dispuestos a retirar las exageradas demandas que posteriormente hicieron de lado, pero que los serbios se negaron, una afirmación difícilmente creíble. Habrían tenido toda la razón del mundo para dar a conocer esos hechos de inmediato, y es interesante que nunca se les hayan pedido explicaciones de su asombroso desempeño. Destacados partidarios del bombardeo han hecho afirmaciones similares. Un importante ejemplo es el comentario de Mark Weller sobre Arámbula, quien ridiculiza las extravagantes pretensiones sobre los apéndices de instrumentación, que él afirma, fueron publicados junto con el acuerdo, esto es, la primera versión del acuerdo, el día 23 de marzo. No dice dónde se publicaron, ni explica por qué los desconocían los reporteros que cubrían las pláticas de Arámbula y París y, al parecer, el Parlamento británico. El famoso apéndice B establecía los términos habituales de un acuerdo de fuerzas para la FOR, las fuerzas de ocupación de la OTAN. Tampoco explica por qué se retiró la exigencia después del bombardeo y por qué evidentemente no la necesitaron las fuerzas que entraron en Kosovo al mando de la OTAN en junio, que eran mucho más grandes de lo que se había considerado en Arámbula y, por consiguiente, deberían haberse apegado aún más al acuerdo de fuerzas. También queda sin explicar la respuesta de la RFY del 15 de marzo al acuerdo revisado del 23 de febrero. La respuesta de la RFY analiza el documento con gran detalle, sección por sección, proponiendo extensos cambios y supresiones, pero sin hacer referencia a los apéndices, los acuerdos de instrumentación que, como señala Weller, eran sin duda la parte más importante y el tema de las negociaciones que se estaban llevando a cabo en ese momento en París. Solo cabe considerar su descripción con cierto escepticismo, al margen de su actitud descuidada hacia los hechos cruciales, ya mencionada, y su claro compromiso. Por lo pronto, estos asuntos, de la mayor relevancia, permanecen enterrados en la oscuridad. A pesar de los esfuerzos oficiales por impedir que el público se enterara de lo que ocurría, los documentos estaban a la disposición de cualquier medio noticioso que quisiera profundizar en el asunto. En Estados Unidos, la exigencia extrema, y claramente irrelevante, de una ocupación virtual de la RFY fue mencionada por primera vez en una conferencia de prensa de la OTAN el 26 de abril, cuando se hizo una pregunta al respecto, la cual prácticamente se pasó por alto. Solo se informó de los hechos después que las demandas habían sido formalmente retiradas y ya eran irrelevantes para una opción democrática. Inmediatamente después de anunciar los acuerdos de paz el 3 de junio, la prensa citó los pasajes medulares del ultimátum, tómenlo o déjenlo, de Arámbula, subrayando que, una fuerza única de la OTAN tendría plena autorización de moverse en Yugoslavia, inmune a cualquier proceso legal, y que, fuerzas dirigidas por la OTAN habrían tenido acceso prácticamente libre por toda Yugoslavia, no solo en Kosovo. Las negociaciones continuaron durante los 78 días de bombardeo, y cada parte hacía concesiones, que en Estados Unidos se interpretaron como un fraude de los serbios, o una capitulación por las bombas. El acuerdo de paz del 3 de junio fue una concertación entre las dos posiciones que se encontraban sobre la mesa a finales de marzo. La OTAN abandonó sus exigencias más extremas, incluyendo aquellas que aparentemente afectaron las negociaciones en el último minuto y el texto que se interpretó como un llamado al referéndum sobre la independencia. Serbia aceptó la presencia de una fuerza de seguridad internacional con participación mayoritaria de la OTAN, la única mención a la OTAN en el acuerdo de paz o en la resolución 1244 del Consejo de Seguridad que lo confirma.
Lejos de respetar los acuerdos que acababa de firmar, la OTAN procedió de inmediato a violarlos, organizando una ocupación militar de Kosovo bajo su mando. Cuando Serbia y Rusia insistieron en que se cumplieran los acuerdos formales, se les castigó por su fraude con renovados bombardeos en tanto no aceptaran entrar en el redil. El 7 de junio, los aviones de la OTAN bombardearon de nuevo las refinerías de Novi Sad y Pančevo, centros de oposición a Milošević. La foto de la gran nube de gases tóxicos que liberó el incendio de Pančevo ilustra un artículo del ATT del 14 de julio que analizaba sus severos efectos sobre la economía y la salud. No se informó del bombardeo aunque fue cubierto por los servicios cablegrafieos. Se ha argumentado que Milošević habría intentado eludir los términos de un acuerdo, si se hubiera concertado alguno en marzo. Ciertamente los antecedentes apoyan esta conclusión, tal como apoyan la misma conclusión acerca de la OTAN, no solo en este caso, incidentalmente, la desarticulación por la fuerza de los acuerdos firmados es la norma entre las grandes potencias. Muy tarde se reconoce que los antecedentes también sugieren que, tal vez habría sido posible, en marzo, iniciar una genuina ronda de negociaciones, en vez de seguir las ominosas instrucciones estadounidenses que se le presentaron a Milošević en la conferencia de Rambula, y desplegar un gran contingente de observadores externos capaces de proteger a civiles albaneses y serbios por igual. Al menos esto parece claro. La OTAN prefirió rechazar las opciones diplomáticas que estaban lejos de agotarse y lanzar una campaña militar con consecuencias terribles para los albano-kosovares, tal como se esperaba. Otras consecuencias preocupan poco a Occidente, incluyendo la destrucción de la economía civil serbia con operaciones militares que violaron flagrantemente las leyes de la guerra. Aun cuando el problema se presentó al Tribunal de Crímenes de Guerra tiempo atrás, es difícil imaginar que se le haya prestado atención. Por razones similares, es poco probable que el tribunal preste atención a las 150 páginas de la acusación Operación Tormenta, un caso prima facie, que revisa los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas croatas que expulsaron a 200.000 serbios de Kraine en agosto de 1995, con participación decisiva de Estados Unidos, y cuya respuesta ha sido una casi total falta de interés de la prensa y el Congreso estadounidenses, comenta David Binder, corresponsal del NYT en los Balcanes. El sufrimiento de los kosovares no concluyó con la llegada de la Fuerza de Ocupación de la OTAN, FOR, y la misión de la ONU. Si bien los miles de millones de dólares para el bombardeo estuvieron disponibles de inmediato, hasta octubre Estados Unidos aún no ha pagado uno solo de los 37.9 millones de dólares estimados para cubrir los gastos de implementar la operación civil de la ONU en Kosovo, tal como sucedió en Timor Oriental, donde Clinton solicitó que se redujera la pequeña fuerza de paz. En noviembre, la Oficina para la Asistencia a Desastres en el Exterior aún no había distribuido ningún equipo de trabajo pesado sino únicamente madera, para el programa de protección contra el invierno en Kosovo. El ACNUR y la Agencia Humanitaria de la UE, ECHO, han sido duramente criticados por la demora y la falta de previsión. El déficit actual de la misión de la ONU es el costo de medio día de bombardeos, comentó un amargado funcionario de la ONU y, sin esa ayuda, este lugar fracasará, para júbilo de Milošević. Una conferencia de donantes organizada por los gobiernos occidentales en noviembre prometió solo 88 millones de dólares para cubrir el presupuesto de la misión de la ONU en Kosovo y ofreció 1.000 millones de dólares para la reconstrucción, para el próximo año, fondos públicos que irán a parar a los bolsillos de contratistas privados, si se resuelven las controversias dentro de la OTAN respecto a cómo se asignarán los contratos. A mediados de diciembre, la misión de la ONU solicitó nuevamente, con poco éxito, fondos para maestros, policías, funcionarios y otros empleados públicos. A pesar de la limitada ayuda, la notoriedad de un desastre que puede atribuirse al enemigo oficial y explotarse, curiosamente, para demostrar por qué fueron necesarios 78 días de ataques aéreos contra las fuerzas y la infraestructura serbias, han bastado para recortar drásticamente la ayuda a otros lugares. El Senado de Estados Unidos tiene planeado recortar decenas de millones de dólares de los programas relacionados con África. Dinamarca ha recortado la ayuda fuera de Kosovo 26%, el Cuerpo Médico Internacional ha suspendido su programa en Angola, ya que mientras recaudaron 5 millones de dólares para Kosovo, no han podido obtener 1.5 millones de dólares para Angola, donde 1.6 millones de desplazados se enfrentan a la muerte por inanición. El Programa Mundial de Alimentos anunció que deberá recortar sus programas, que atienden a 2 millones de refugiados en Sierra Leona, Liberia y Guinea, ya que obtuvieron menos de 20% de los fondos solicitados. La misma suerte le espera a 4 millones de personas que sufren hambruna en la región africana de los Grandes Lagos, cuyas circunstancias han estado vinculadas, desde hace años, con las acciones de las potencias occidentales y con su negativa de actuar en momentos críticos. El ACNUR gasta 11 veces más por refugiado en Kosovo que en África. Los centenares de millones de dólares gastados en los refugiados de Kosovo y la aglomeración de organismos deseosos de gastarlos fue casi una obscenidad, afirmó Randolph Kent, quien dejó los programas de la ONU en los Balcanes para irse a trabajar en África Oriental. El presidente Clinton se reunió con los principales organismos de apoyo, para manifestar su entusiasmo en apoyar a Kosovo. Lo anterior ocurre en un momento de recortes drásticos en ayuda en Estados Unidos, ahora en la cima de su gloria. Fromkin,
cuyos complacidos dirigentes se solazan en su altruismo, sin precedentes, al tiempo que prácticamente desaparecen de la lista de donantes para los pobres y miserables. El informe de la OCE proporciona información detallada de los crímenes cometidos bajo la ocupación militar de la OTAN, y si bien no se comparan con los que cometió Serbia durante el bombardeo de la OTAN, tampoco son insignificantes. La ausencia de ley reina, en esta provincia ocupada, cuyo resultado es una violencia rampante, atribuida sobre todo al ELK-UCK, informa la OCE, mientras prevalece la impunidad sobre la justicia. Los albaneses opositores al nuevo orden, bajo el dominio del UCK, incluidos los dirigentes del principal rival político de este grupo rebelde, han sido secuestrados, asesinados, atacados con granadas, atosigados y obligados a abandonar la política. La única selección del informe de la OCE que apareció en el NYT se refiere a la ciudad de Prizren, cerca de la frontera albanesa, que fue atacada por los serbios el 28 de marzo, aunque, el resultado general es que se ha provocado mucho más daño, después de la guerra que durante ella. La policía militar británica informa de la participación de la mafia albanesa en ataques con granadas y otros actos criminales como el asesinato de ancianas por sedicientes representantes del ELK. La minoría serbia ha sido expulsada casi en su totalidad. Robert Fisk informa que, el número de serbios asesinados durante los 5 meses posteriores a la guerra es similar al de albaneses asesinados por serbios en los 5 meses previos al bombardeo de la OTAN en marzo, según la evidencia disponible. Cabe recordar que la ONU informó de 65 muertes violentas, de civiles, principalmente albaneses y serbios, en los 2 meses previos a la retirada de los observadores y el bombardeo. Nadie investiga los crímenes, ni siquiera el asesinato de un empleado serbio del Tribunal Internacional. La comunidad croata huyó en masa. En octubre, en noviembre, el presidente de la pequeña comunidad judía en Pristine, Sedra Plincevic, huyó a Belgrado después de denunciar un pogromo contra la población no albanesa. Al final del año, Amnistía Internacional informó que la violencia contra serbios, gitanos, eslavos musulmanes y albaneses moderados en Kosovo ha crecido drásticamente durante el mes pasado, incluyendo asesinatos, secuestros, ataques violentos, intimidación e incendio de casas a diario, al igual que la tortura y las violaciones, y los ataques a los medios y organizaciones políticas independientes en lo que parece ser una campaña orquestada para silenciar las voces moderadas en la sociedad. De etnia albanesa, todo esto ante los ojos de las fuerzas de la OTAN. A su vez, los oficiales de la FOR informan que tienen instrucciones de ignorar los crímenes. Por supuesto que es una locura, dijo un comandante francés, pero esas son las órdenes superiores de la OTAN. Las fuerzas de la OTAN también parecen completamente indiferentes a los ataques de bandas armadas de etnia albanesa, que cruzan la frontera entre Serbia y Kosovo, para aterrorizar aldeas fronterizas, robar madera o ganado y, en algunos casos, asesinar, provocando el abandono de estos pueblos. Todo parece indicar que Kosovo bajo la ocupación de la OTAN se ha transformado en lo que fue a principios de 1980, después de la muerte de Tito, cuando las fuerzas nacionalistas se movilizaron para crear una república albanesa étnicamente pura, ocupando tierras de los serbios, atacando iglesias y participando en actos premeditados de violencia, para lograr el objetivo de una región albanesa, étnicamente pura, con incidentes semanales de violación, incendio, robo y sabotaje industrial. Aparentemente pensados para expulsar de la provincia a los pocos eslavos nativos que aún permanecían en Kosovo. Este problema, en apariencia irresoluble, una fase más de una terrible historia de violencia intercomunitaria, desembocó en una respuesta particularmente brutal de Milosevic, quien despojó a Kosovo de su autonomía y de los importantes subsidios federales de los que dependía, imponiendo un régimen de apartheid, Vickers. Posiblemente Kosovo llegue a parecerse a Bosnia, una cueva de ladrones y evasores de impuestos, que carece de una economía operativa, dominada por una acaudalada clase criminal que ejerce una enorme influencia política y que cada año desvía cientos de millones de dólares de impuestos en su favor. Y los sombríos presagios son que la situación posiblemente empeore cuando la independencia de Kosovo se embrolle con las presiones por una Gran Albania. Los países pobres de la región han sufrido enormes pérdidas por el bloqueo del Danubio causado por el bombardeo de Novi Sad, otro centro de oposición a Milosevic, cuyos habitantes ya sufrían por las barreras proteccionistas que impedían que los barcos llevaran sus productos a la Unión Europea, así como por un cúmulo de aranceles occidentales a sus exportaciones. Empero, el bloqueo del Danubio es realmente una bendición para Europa Occidental, especialmente para Alemania, que se beneficia con el aumento de actividad en el Rin y en los puertos del Atlántico. Hay también otros ganadores. Al final de la guerra, la prensa empresarial declaró que los verdaderos ganadores eran la industria militar occidental, refiriéndose principalmente a la industria de tecnología de punta. Moscú está esperando un gran año para las exportaciones de armas rusas, ya que el mundo se está rearmando gracias, sobre todo, a la aventura balcánica de la OTAN, en busca de un disuasivo, tal como se previó claramente durante la guerra.
Aún más importante, Estados Unidos logró imponer su dominio sobre la región estratégica de los Balcanes, desplazando, al menos temporalmente, las iniciativas de la UE, una razón fundamental de su insistencia en que la operación quedara a cargo de la OTAN, una subsidiaria de Estados Unidos. Una Serbia empobrecida se mantiene como el último bastión de resistencia, aunque posiblemente no por mucho tiempo. Otra consecuencia es un golpe más a los frágiles principios del orden mundial. La acción de la OTAN representa una amenaza para el centro del sistema de seguridad internacional, fundamentado en la Carta de las Naciones Unidas, observa el secretario general Kofi Annan en su informe anual a la ONU en septiembre. Poco importa esto a los ricos y poderosos, que hacen lo que les place, rechazando decisiones de la Corte Internacional de Justicia y vetando resoluciones del Consejo de Seguridad cuando lo consideran necesario. Es útil recordar que, contrariamente a lo que suele creerse, Estados Unidos ha sido el país que más resoluciones del Consejo de Seguridad ha vetado en una gran gama de temas, incluyendo terrorismo y agresión, desde que perdió el control de la ONU en el curso de la descolonización. Gran Bretaña ocupa el segundo lugar, y Francia un distante tercero. Pero las víctimas tradicionales se toman estos asuntos con mayor seriedad, como demuestra la reacción global a la guerra en Kosovo. El punto esencial, bastante claro, es que el mundo enfrenta dos opciones con relación al empleo de la fuerza. 1. Algo parecido a un orden mundial, ya sea la Carta o incluso algo mejor si logra cierto grado de legitimidad. O 2. Los estados poderosos siguen actuando a voluntad, guiados por intereses de poder y lucro, como en el pasado, a menos que tengan restricciones internas. Sin duda tiene sentido luchar por un mundo mejor, pero sin caer en la reivindicación y la ilusión del mundo en que vivimos. Los archivos y otras fuentes de información proporcionarán mucha más información sobre la última guerra en los Balcanes, y las conclusiones a las que lleguemos hoy serán, a lo sumo, tentativas y parciales. Por lo pronto, las lecciones aprendidas no parecen ser particularmente halagüeñas.